Cualquier traductor de idiomas podría ser visto como una gramática de traducción. Usted le da la palabra hola y le va a regresar hello, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una gramática de traducción en donde le necesitamos agregar por alguna razón un cero a la cadena. Entonces, si en la cadena de entrada sería 111, la cadena de salida sería 110. Pero ahorita lo vemos con ejemplos mejor. Entonces, pues exponga lo que traen. Me imagino que los otros temas sí los tienen bien, ¿no? Sí, lo otro sí, sin problemas. Muy bien, adelante con eso, pues, y ahorita vemos las gramáticas de traducción. Cuando gusten, yo ya veo bien su pantalla. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la organización de memoria en tiempo de corridas. Mi compañera Cruz Matías Yuridi Elizabeth y su servidora Ramírez Viguera Salma. La siguiente, por favor. El objetivo de nuestro tema es el alumno analizará las estructuras para manejar la memoria en el momento de ejecución del programa. Y nosotros les vamos a hablar sobre los diferentes tipos de las organizaciones, en este caso la organización de pila o stack, la de heap y el paso de parámetros. Siguiente, por favor. Siguiente. Para hablar sobre los diferentes tipos de organización, debemos comenzar por decir que un compilador debe de implementar con precisión las abstracciones expresadas en la definición de nuestro lenguaje fuente. Por lo general, estas abstracciones incluyen los conceptos como son nuestros nombres, los alcances, los enlaces, tipos de datos, operaciones, los procedimientos, parámetros y construcciones de flujo de control que tienen nuestros programas. El compilador debe de cooperar con el sistema operativo y además de nuestro software, el sistema para dar soporte a estas abstracciones en la máquina destino. Siguiente, por favor. Nuestro compilador crea y administra una parte que se llama entorno en tiempo de ejecución. En este se supone que se está ejecutando nuestros programas destino. En este entorno se va a encargar de varias cuestiones, como serían la distribución, la asignación de las ubicaciones de almacenamiento para los objetos nombrados en nuestro programa fuente, los mecanismos que utiliza el programa destino para acceder a nuestras variables, los enlaces entre nuestros procedimientos, mecanismos para el paso de los parámetros y algunas interfaces para el sistema operativo. También serían, por ejemplo, los dispositivos de entrada y salida. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que mencionar que desde la perspectiva del desarrollo de compiladores, nuestro programa destino se va a ejecutar en su propio espacio de direcciones lógicas, en donde cada valor del programa se le va a asignar una ubicación. La administración y organización de este espacio de direcciones se comparten entre el compilador, el sistema operativo y la máquina destino. Nuestro sistema operativo va a asignar las direcciones lógicas en direcciones físicas, que por lo general estas van a estar esparcidas a lo largo de nuestra memoria. La representación en tiempo de ejecución de un programa objeto en el espacio de direcciones lógicas consiste en los datos y el área del programa. Como podemos observar en la figura que tenemos aquí al lado, esto sería la distribución de nuestra memoria para un sistema operativo de C++ en Linux. Tenemos el código, nuestros datos estáticos, el heap, este espacio queda como memoria libre y la pila. La siguiente, por favor. La distribución de nuestro almacenamiento para los objetos de datos reciben una fuerte influencia por parte de las restricciones del direccionamiento de la máquina destino. Por ejemplo, en muchas máquinas, las instrucciones para sumar enteros podrían esperar que los enteros estuvieran alineados. Esto significa que se coloquen en una dirección que pueda dividirse entre 4.
Aunque, por ejemplo, en un arreglo de 10 caracteres solo necesitaría suficientes bytes para que se guarden los 10 caracteres, nuestro compilador podría asignar 12. Esto para obtener una alineación propia, aunque se quedaran 2 bytes sin usar. Y este espacio sería conocido como relleno. Cuando el espacio es primordial, nuestro compilador puede empaquetar de alguna forma los datos de una manera que no quede este relleno. Así, para que no haya que ejecutar instrucciones adicionales en nuestro mismo tiempo de ejecución, para que se proporcionen estos datos de manera que se puedan manejar como si estuvieran alineados de una forma apropiada sin que quede este relleno. La siguiente, por favor. El tamaño, bueno, ahora vamos a hablar del almacenamiento estático. El tamaño del código destino que se genera es fijo durante la compilación, por lo que nuestro compilador puede colocar este código destino en un área determinada en forma estática, que es el código. Por lo general, esto va en la parte inferior de nuestra memoria. De manera similar pasa con el tamaño de algunos objetos de datos del programa, como serían nuestras constantes globales, los datos que genera el mismo compilador, información para soportar nuestra recolección de basura, y esta que puede conocerse en tiempo de compilación. Estos objetos de los datos pueden colocarse en otra área determinada en forma estática, y esto es lo que sería nuestra memoria estática. Una razón importante o con más notoriedad para asignar esta forma para los objetos de los datos es que las direcciones de estos objetos pueden compilarse en nuestro código destino. Por ejemplo, en las primeras versiones que existían de Fortran, los objetos de los datos podrían asignarse de forma estática. Siguiente, por favor. Ahora, para el almacenamiento dinámico, pues en este se incrementa al máximo el uso del espacio en el tiempo de ejecución, que sería utilizando el área de almacenamiento de la pila o el heap o montículo. En esta se encuentra en extremos opuestos de los otros espacios de nuestras memorias de direcciones. En estas áreas, el tamaño pues obviamente puede cambiar a medida que se va ejecutando el programa y crecen una hacia la otra según lo vayan necesitando. Pero mi compañera les va a hablar más sobre esto. Ok, entonces vamos a ver un poco de la organización de la pila o stack. Bueno, pila y stack más bien. Entonces, bueno, aquí tenemos, como ya nos los habían explicado antes, pues la memoria se comparte entre el heap y la pila o el stack. Entonces, el heap va a crecer de forma desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y la pila va a crecer de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, como señalan las flechas. Es importante, pues, aquí está. Como también tenemos un tope de la pila y tenemos un tope del heap. Cuando el tope de la pila y el tope del heap es igual, quiere decir que ya se ha acabado la memoria que se le asignó pues a los programas. De igual manera, en el heap se tiene que liberar la memoria manualmente, y en la pila pues la liberación es automáticamente. Ahorita lo vamos a ver un poco con más detenimiento. Para la organización de la pila, pues primero hay que resaltar que mantiene registro de activación de los procedimientos que se han llamado. Y pues también existe una activación que contiene valores locales del procedimiento, pues más la información de control adicional. La pila crece y decrece al retornar. Tal vez no se ve tan específico, no se logra distinguir, pero ahorita veremos con un ejemplo. También hay que recalcar que llamamos registro, segmento o tramas de activación a las celdas. Ahorita les digo qué celdas. Entonces, pues cada registro se apila cuando se activa una subrutina y se desactiva cuando finaliza la activación, perdón. Y la subrutina pues puede ser una función.
En el momento de la llamada se debe reservar espacio para los parámetros, guardar información del estado que permita reanudar la ejecución cuando finalice la activación. El puntero de control de activación guarda el valor que tenía el puntero de la cima de la pila antes de que entrase en ella al nuevo registro. De esta forma, una vez que se desee desalojar, puede restituirse en el punto de la pila a la posición original, es decir, en el punto en el que se usa para la implementación de la estructura de datos pila de compilador. Veamos un ejemplo. Esta es nuestra pila. Tenemos la base de la pila, tenemos pues la reserva de memoria. Entonces, el segmento de la pila van a ser esos pequeños fragmentos que se alojarán en la pila. Ahora, iniciando un programa, podríamos iniciarlo con variables globales. Las variables globales pues se mantienen de cierta manera pues estáticas durante toda la corrida de nuestro programa. Pongamos de ejemplo la definición de esta función en Python que se llama factorial. Realmente no nos interesa lo que tenga factorial, simplemente nos interesa ver cómo funciona factorial y cómo llama los parámetros y cómo los retorna. Empezamos a mandar los parámetros, que en este caso sería el 18. Luego, pues, nuestro tope de la pila empieza a... Bueno, originalmente debería ser desde variables globales. Entonces, empieza a incrementar. Cuando vienen las variables locales que están dentro de la función, entonces vuelve nuestro tope a posicionarse arriba. Hace los cálculos en el factorial, la realidad es que no nos va a interesar los cálculos, como les comentaba, y vuelve a estar hasta arriba. Ahora, cuando nosotros tenemos una función factorial, podríamos retornar. Ahí es cuando se refiere que todos los punteros todos deben tener una consecuencia para que de esta forma a nosotros ya no nos van a importar los cálculos cuando pasamos a factorial, cuando ya regresó el valor, sino que lo que deseamos es pasar a la siguiente línea, lo que quiere decir que cálculos, variables locales y parámetros pues se deben de descartar. Simplemente regresamos otra vez a variables globales y nosotros podemos seguir con nuestro programa hasta que finalice, pues variables globales también se va a ir. Ahora, la organización del heap. Es un montículo, también llamado así, que cuando el tamaño de un objeto a colocar en memoria puede variar en tiempo de ejecución, no es posible su ubicación en memoria estática, ni tan siquiera en la pila, lo que pues quiere decir que, en pocas palabras, nosotros tendremos una variable o nosotros podremos tener cualquier tipo de, de variable objeto que esté variable durante la corrida del programa. Generalmente pues comienza en la dirección más alta y crece hacia abajo. Igual, como ya lo habíamos recalcado hace rato, guarda datos cuyo tamaño varía en tiempo de ejecución, aunque no se puede mantener en memoria estática ni en la pila. Espacio, puede ser asignado y designado en cualquier momento. Ahora, aquí en el heap tenemos dos operaciones que son básicas. El primero es el alojamiento, que se demanda un bloque continuo para poder almacenar un objeto de cierto tamaño. El resultado de la función de alojamiento es por lo general un puntero a un trozo continuo de memoria dentro del montón que puede usarse para almacenar el valor del objeto. Y el desalojo, que pues indica que ya no es necesario conservar un objeto y que por lo tanto la memoria que ocupa debe quedar libre para ser reutilizada en caso necesario por otros objetos. Igual tenemos un heap aquí. Entonces, primero, pues tendríamos que decir que el heap se hace con estructuras de datos adicionales. Un ejemplo muy claro que a lo mejor ha estado presente con nosotros desde el primer semestre es la función calloc, que debemos de llamarla con apuntadores y cuando terminamos de usar calloc tendremos que mandar a liberar la memoria con un free. Igual pues agregar código para la asignación y
El heap tiene una desventaja que es la búsqueda y rescate de punteros. Imaginemos que este montículo ya lo hemos llenado. Cada uno de esos huequitos o de esos rectángulos que ustedes pueden ver en pantalla son los objetos que se están alojando en memoria. Entonces, supongamos que nosotros empezamos a liberar memoria, como se ve. Lo que nosotros estamos viendo son huecos que justamente pues se les llama, ay, creo que se me fue. Bueno, ok, son huecos que pues se le llama segmentación. Esta segmentación pues puede ser o llegar a ser un poco peligrosa o un poco difícil de trabajar. Ahora, todos estos huecos, lo ideal es mandarlo a una lista de huecos, donde la lista de huecos, pues nosotros podríamos ver también los tamaños, y cuando nosotros necesitemos meter un objeto, lo primero que tiene que hacer nuestro programa es ir a la lista de huecos, ver qué huecos hay disponible y ir al heap para poder poner el objeto. En este caso, pues podríamos poner este objeto gris en ese pequeño lugar. Igual, existe la posibilidad de que cuando nosotros alojamos un objeto ahora en el heap, se crean espacios de memoria muy pequeños que se puede decir que se desperdician. Entonces, pues primero aquí están los pasos que se puede hacer para lo del heap. Entonces, tenemos un objeto, buscamos el tamaño que quiero asignar, revisamos la lista de huecos. Si hay espacio, asigno memoria, resto memoria, que es cuando nos queda el fragmento pequeño, eliminamos el registro de la lista y creamos un nuevo registro hasta el final. Si no hay espacio, pues simplemente pondremos nuestro objeto hasta el final del heap, lo que hace que el heap crezca, el tope del heap, pues, no sé si decirlo, si crezca o disminuya dependiendo, o sea, va para abajo. Ahora, pues imaginemos que nosotros hay diferentes maneras de tratar todo lo que hemos visto y pues imaginemos que otra vez tenemos nuestro heap con espacios vacíos. Entonces, Apple creó una forma o hizo una forma en la que volvía a reacomodar todos los segmentos de memoria, los reacomodaba a fin de que quedaba libre la memoria. Pero ¿qué desventaja tiene todo esto? Pues la desventaja es que gastas demasiados recursos porque tienes que mover objeto por objeto a otro lugar y tienes que empezar a asignar objetos en diferentes lados. Entonces se vuelve un poco, pues incluso tedioso, se vuelve un poco embarroso todo el asunto del heap y acomodarlo así. Por eso pues se opta por la lista de, ¿cómo se llama? Bueno, las listas de segmentación, donde también cabe resaltar que es importante que tengamos el orden de nuestra memoria, porque si en caso de que existen dos segmentaciones que están juntas, se pueden poner en unión y se pueden mezclar entre ellas y crear una lista de segmentación, perdón, un tamaño de segmentación aún más grande que sería muchísimo más útil. Ahora, vamos a ver un poco de paso de parámetros. Los pasos de parámetros es pues cuando invocamos a una función, procedimiento o subrutina en un lenguaje de programación, podemos pasarle argumentos en la llamada. Cada argumento en la llamada se corresponde a un parámetro formal de la definición. En pocas palabras, imaginemos que tenemos una función donde nosotros le mandamos parámetros, hace un proceso que es la subrutina o la función y tenemos una salida de retorno que puede ser un return. Existen dos tipos de parámetros. En este caso, pues son los reales, que son las expresiones que expresan a la llamada a una función. Por ejemplo, pues aquí tenemos una cadena en la que tenemos un hola mundo y llamamos a la función prim. Ese es un parámetro real. Un parámetro formal, por su parte, son variables locales que se declaran en el encabezado de la función. En este caso, pues tenemos aquí un int x y un int y.
Y nosotros al sumar, pues también le estamos pasando parámetros de forma, pues, directa. Y tenemos un return también. Ahora, pues también el paso de parámetros se clasifica por 3. La primera es por referencia. Significa que se pasa a la posición de memoria donde está guardada la variable, por lo que la función puede saber cuánto vale, pero además puede modificarla en cualquier manera. Los parámetros formales reciben el valor de los parámetros reales empleados en la llamada de función. Tenemos este ejemplo donde nosotros pues tenemos suma, llamamos 3, 5 más 1 y una otra función con el valor de 2. Llamamos a la función sumar y nosotros le estamos pasando direcciones, por lo que quiere decir que una vez ingresado aquí, todos estos, por ejemplo, aquí X, Y y Z, podríamos nosotros modificarlo y se modificaría en el parámetro real. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro todo esto. Existe también por valor. Significa que la función recibe solo una copia de valores que tiene la variable, o sea que no se puede modificar. En este caso, pues nosotros mandamos aquí en sumar 3 y in X va a ser 3. Recibe 3. In Y va a recibir el 6. In Z va a recibir el 4. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, pues aquí estamos recibiendo donde se encuentra 3. Aquí en Y estamos recibiendo donde se encuentra 6. Y aquí en Z estamos recibiendo donde se encuentra doble de 2. La otra es por valor resultante. Este tipo es un tipo poco usado en los lenguajes de programación actual. Se basa en que dentro de la función se trabaja como si fuera como si los argumentos hubieran sido pasados por valores, pero al acabar la función, los valores que tendrán los argumentos serán copiados a las variables que pertenecen. Aquí tenemos pues los de valor, donde nada más mandamos el valor. Aquí va a depender mucho de lo que ahora sí de cómo se empiecen a copiar. Entonces, pues este ejemplo es un poco difícil de entender. Por eso, pues vamos a ver este ejemplo. Imaginemos que tenemos esta función donde tenemos a y b. Bueno, a suma 1 y b pues es igual a 2. Digo, b suma 2. Y pues iniciamos nuestro programa con un in igual a 0. Mandamos a la función donde mandamos a 0 y 0. Ahora, vamos a pasar por valor. Cuando nosotros pasamos por valor, entonces quiere decir que aquí vamos a pasar 0 y 0. 0, 0. Sumamos un 0 a A, sería 1. Y a B, que igual es 0, le sumamos 2 y sería 2. Pero ¿cuál es el valor de A al finalizar nuestra función? El valor de A sigue siendo 0. ¿Qué es esto? Porque nuestra función hizo todo el procedimiento aquí, pero realmente a A no la estamos cambiando. Ahora, vamos a ver por referencia. Aquí mandamos a 0 igual a A. Y aquí mandamos a 0, A igual a 0. Entonces, cuando nosotros mandamos acá arriba la función cuando mandamos a la variable A y B, aquí le estamos diciendo que A en la posición de A, o sea, que tiene 0, A más 1 sería igual a 1. Ahora aquí, B. Aquí también estamos mandando la dirección de A, que es la misma. Entonces tendríamos 1 más 2. Esto sería como A igual a 3. Ahora veamos el de por valor referencia. Mandamos igual 0, 0. 0, 0. A A sumamos 0 y a B sumamos 0. Si nosotros lo hiciéramos por la izquierda, nos daría el resultado de la primera A. Y si nosotros diéramos el resultado por la derecha, de izquierda a derecha, daría del resultado B. Entonces, A se está modificando. A se está modificando en el argumento pasado por referencia, en el argumento pasado por valor resultado, pero A no se está modificando en el argumento pasado por valor.
Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan algunas preguntas. Claro que sí, al menos, no, son 2 personas nada más. ¿10 preguntas o 5? ¿Cómo ven? 5, ¿no? 5. 5, 5, ¿verdad? Nada más son 2 compañeras. Muy bien, adelante entonces con sus 5 preguntas, por favor. Yo tengo una. ¿Podrías explicar otra vez lo de los múltiplos de 4 y la parte en la que hay como 2 partes de memoria restantes en caso de si se utilizan? Por favor. Ok, a ver, indícame dónde, porque no sé dónde. Fue la primera compañera. Me Sí, parece que es la tercera diapositiva, eh, algo así. cuarta, creo. Aquí, Más Es abajito. la 8, creo. Es la 8, ajá. 8. Ah, ahí está. Gracias. Profe, ¿nos puede ayudar? Ay, perdón, estaba hablando sin micrófono. Sí, entonces, ¿qué parte es la que no entiende, compañero? ¿O en cuál hay duda? A ver, me parece que se dividía en, bueno, dieron el ejemplo de los números enteros, que se distribuyen como en memorias en múltiplos de 4, pero la parte de los 12 caracteres con las vacías, relleno es lo que no entendí. Vacío relleno. Sí, ahí en la diapositiva. Me parece que son dos cachitos de como extra a lo que se tiene por si se llegan a utilizar. En una cadena de caracteres, el compilador va a asignar 12 caracteres, ¿no? Se acordará que se asignaba el símbolo de fin de cadena, ¿no? Muy probablemente, bueno, este compilador esté haciendo lo mismo, nada más que con 2 caracteres. Quizás en el último esté guardando, así como lo hace Java, puede ser, que tiene un carácter dentro de la cadena que le va a guardar el tamaño de la cadena y el otro para indicar el fin de la cadena. Bueno, en este caso podría ser al revés, ¿no? El C11 podría estar guardando el tamaño de la cadena y C12 indicar que pues hasta ahí llega la cadena para después utilizar otro segmento de memoria. Sí, compañero, entonces estos caracteres podrían más bien tener información referente a la cadena, su tamaño, hasta dónde llega, y quizás también podríamos guardar ya no tanto el tipo, sino incluso a qué código pudiera corresponder, ¿no? Un código ASCII, un Unicode. ¿Sí, compañero? Sí, ya entendí. Profesor, Gracias. ya creo que ya entendí por qué surge la duda, porque yo mencionaba que, por ejemplo, si tenemos 2 enteros, en la suma de los 2 enteros, para que estén alineados, esto, o sea, cuando los colocamos en la memoria, solo estaríamos ocupando 2 espacios, pero al dividir esto, pues nos quedaría un número que no es como divisible, o sea, no es par, por decirlo así, entonces ocupa las otras dos casillas dentro de la memoria como para darle un término, para que se puedan dividir 2 pedazos de las 4 casillas para guardar un elemento y las otras 2 para el otro. Ok, ya. Ambas me funcionan. Por eso cuando, o sea, ese era un ejemplo, por eso por el otro sería de la cadena de los 10 caracteres. Si dividimos esta cadena, nos quedarían solo 5, o sea, nos quedarían 5 casillas. Entonces, por eso le agregamos los otros 2. Ok, ya entendí. Para que no Gracias. quede en la memoria como fragmentada la información. Pero no queda fragmentada, ¿no? Porque si la divide a la mitad, pues quedan 5 caracteres de un lado y 5 caracteres del otro. Lo que usted comenta Pero podría a lo pasar, mejor, pero cuando son, por ejemplo, 9 caracteres, ahí sí podría agregar un espacio en blanco, ¿no? Para que quedaran 5 y 5. ajá, Muy bien. Hay preguntas en el chat. Dice, ¿la recolección de datos basura es de forma manual o automática? para
bueno, en este caso, lenguajes de alto nivel, nuestra recolección se hace de forma automática para que se puedan quitar datos que de forma manual el programador no esté consciente que estén ahí. Sí, en Java, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es de forma automática la Sí, recolección de basura. Cuando ya no estamos buscando algún objeto, pues llega el recolector de basura en automático lo elimina. En C sí podríamos, sí se debe de implementar, me parece, ¿no? Han trabajado en C++, C Sharp. No necesariamente lo hace de manera automática, sino nosotros lo tenemos que implementar. Muy bien. Iván Beto dice, ¿nos podrían dar ejemplos de objetos que pueden ir al heap? Sí. Pues los más comunes son los que a lo mejor hemos usado toda la vida, como listas, arreglos, creo que sí, cadenas, árboles. Pues como ya lo había mencionado, también Calloc, es parte del heap. Bueno, llamas con eso al heap. Entonces nos dice que al heap irían las variables del programa. Según yo, son los apuntadores. Es que ahí surge confusión en mí, porque, ¿por qué? Sí, porque si no mal recuerdo, en algún tiempo había escuchado que había una pila y en esa pila también apuntaba al heap, pero era mi confusión ahí acerca de cómo está el heap dentro de la pila. Es que el heap es diferente a la pila, ¿no? El montículo. Una se contrapone, una crece hacia abajo y la otra crece hacia arriba. En algún momento incluso hasta se toca, ¿no? Y ahí es cuando hay que reacomodar la memoria. En uno van los datos de las variables, los valores, y en el otro va como tal las líneas de código, las instrucciones que deben realizarse, ¿no? A lo mejor ahí viene su confusión, porque las instrucciones pues ya manejan las direcciones de memoria, ¿no? Sobre cuáles operar, quizás, posiblemente. Iván. Dice Velarde Hernández, ¿la memoria se divide de la misma forma para todos los compiladores? no, esta forma que le presentamos solo sería para lenguajes de alto nivel, es decir, C Sharp, como se los comentamos, C, Fortran, Java. Sí, muy bien. Bajo nivel. ¿Encontraron de qué forma se divide en bajo nivel? No, No, profe. No, o ya se traduce directamente, sin necesidad de dividir la memoria. Algunos compiladores ya de bajo nivel sí lo hacen así, ¿no? Porque pues ya es más directo la traducción, ya no necesitan dividir memoria, sino que directamente pasan ya a un código fuente. Digamos que ya es un código intermedio lo que tienen como código fuente. Ya para pasar un código máquina, pues solo es un paso. ¿Cuántas van? Una, dos, tres. 3. Tres. Ya está grabando, no cuenta. Tres. Faltan dos. van 4. Sí, 4, porque una la dijeron por el chat de voz. Bueno, les creeré. ¿Cuál fue la que hicieron en voz? La del ejemplo de por qué se tenía que dividir en 4 y eso. Ah, sí, van cuatro. Falta una, qué bien. Híjole, qué pena, se van a quedar una pregunta. ¿Nadie, nadie, nadie? Espere.
¿Cuándo se usa el paso por parámetros a una función? ¿Cuándo debo de realizarlo? Compañeras, Perdón, ¿cuándo debo realizar un paso por parámetros a una función? por parámetro. Buena pregunta, no sabría contestar, profesor. Paso por referencia. Tampoco. Pasar los parámetros por referencia, perdón, la dije mal. ¿Cuándo Sí, debo sí. usar el paso por referencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo necesito ese tipo de paso de parámetros? Por referencia. Creo que yo puedo apoyar a las compañeras. Adelante, Jorge. Si no me equivoco, lo hemos usado en diferentes programas y el ejemplo claro es los arreglos. Hay muchas veces que no puedes enviar un arreglo como un parámetro para una función, pero lo quieres modificar, entonces lo envías por referencia para modificar los valores del arreglo sin tener que usar el arreglo como un parámetro porque no se pueden enviar como conjuntos de información o algo así. ¿Estoy en lo correcto? Así es, muy bien. Nosotros pasamos la dirección de la memoria, ¿verdad? Para, pues, primero que sea eficiente este proceso. Y también cuando necesitamos modificar los valores de una variable que no pertenece a la función, que es de ámbito local, pero a otra función, y nosotros la necesitamos modificar a través de otro proceso, pues entonces pasamos la dirección de memoria de esa variable, de ese arreglo, de esa estructura, para poder realizar esta situación de cambiar los valores, aún sin estar declarada dentro de esta función. Muy bien, Jorge, gracias. Marcel pregunta, ¿qué relación tenían los dispositivos de entrada y salida? Esos los mencioné cuando estaba hablando del entorno en tiempo de ejecución y decía que, bueno, los dispositivos de entrada y salida es algo de las muchas cosas de las que se encarga este entorno. Esa es la relación que tiene. Muy bien. ¿Sí, Hassel? Perfecto. Bueno, entonces, antes de pasar a los ejemplos, bueno, o al ejemplo, nada más uno, de traducción, de gramática de traducción, en la última clase hubo discrepancias en cuanto a lo que nos falta por hacer, ¿no? Yo les proponía que el examen fuera el viernes y que la entrega de proyecto fuera el miércoles o al revés. La entrega del proyecto el viernes y el examen el miércoles, ¿sí? Pero al parecer no están todos de acuerdo o no sé. Entonces, con uno que no esté de acuerdo en esa situación de tomarnos el viernes como un día de entrega de proyecto de examen, pues nos tendríamos que acoplar a nuestros horarios habituales, lunes y miércoles. Entonces, digan ahora si alguien estuviera en desacuerdo o no podría con estos horarios. El viernes sería la hora de la clase, ¿verdad? Y sería este Sí. viernes. No este viernes, el próximo viernes. Ah, el próximo viernes. Ah, ok. Sí. Nadie está inconforme. Entonces, todos están de acuerdo que hagamos esto. El miércoles entrega de proyecto y el viernes examen o al revés. Al revés, ¿no? Sí, yo también diría que al revés, profe. Si pudiera ser al revés. Ahorita Al lo revés. ponemos a votación. ¿Qué les parece? ¿Va? Entonces, profe, sería viernes 13. Viernes 13, qué bonita fecha, ¿no? De mala suerte, profe. Bellísima. Para los escépticos. Que diga, ¿cómo se les dice? ¿Supersticioso? Supersticiosos. Ándale, eso, los supersticiosos. Bien, entonces, pues voten, por favor. ¿Qué quieren el viernes? Alza la mano quien quiere entrega de proyecto el viernes. Pero ¿cómo se alza la mano en Zoom? Eh,
En reacciones. Reacciones, sí. O sea, el examen el viernes. Ajá, examen, no. ¿Qué dije? Entrega de proyecto, ¿no? ¿El viernes? No. Sí, Sí. proyecto el viernes. Proyecto el Exacto. viernes. Sí, Esta examen el votación miércoles. es para proyecto el viernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, que estoy contando si aquí aparece el número. 23 personas, 24 dicen que el proyecto se entrega el viernes. 24 de 36, pues ya eso es mayoría, ¿no? Entonces, déjenme compartir. Y esto se va a modificar. El proyecto se entrega el... ¿Sería viernes al finalizar el día? No, el viernes a las 7 de la noche nos vamos a reunir para que ustedes me platiquen de su proyecto. Ok. Para que ahí mismo se los califique. Y ya se vayan contentos. Ah, ok, ok. Viernes 13 de agosto. Siendo esto ¿qué día cae? El examen sería pues el 11, se pasa para el 11, para el miércoles 11 de agosto. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Listo, pues ya quedaron las fechas. Ahora sí, vamos a pasar a un ejemplo sencillo de una gramática de traducción. Tenemos esta gramática en donde con la que puedo yo generar este tipo de cadenas. Ay, ¿cuántos le digo? Cadenas de ceros y de unos, en donde del lado derecho tendremos a todos los ceros y del lado izquierdo a todos los unos en un mismo número. Si pongo 4 ceros, tendré 4 unos y así. En una gramática de traducción me va a generar una cadena totalmente distinta, ¿sí? Una cadena completamente diferente, o no tan diferente, pero sí diferente. Debo yo de agregar símbolos a la cadena de tal manera, a la gramática de tal manera que ocurra esto, que al volver a analizar la misma cadena, pues tenga yo una cadena traducida, una diferente cadena. Entonces tendría 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿no? Entonces esta es la 1 y esta es la 2. Díganme, por favor, ¿qué regla debo de utilizar para llegar a la cadena? ¿La 1 o la 2 primero? La 1. La 1, ¿verdad? Entonces tendría 1, S, 0, ¿sí o no? Ajá, No, eso. ¿verdad? Es 1, 0, 1. Bien, ¿después cuál? La 1. A uno. La 1, ¿verdad? Entonces tendré 0, 0, S, 1, 1. Después, La 1 Uno, otras 2 sí. veces. la 1, muy bien. No, una nada más. Y después, La La 2. dos. la 2, ¿verdad? La 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué símbolos debo de agregar? Este podría ser ejercicios de examen. Agregar símbolos a la gramática para obtener cadenas en donde antes de un 1 exista un 0. Y pues estaría muy sencillo. La 1, ¿cómo quedaría? ¿Cómo que antes de un 1 existe un 0? Sí, cuando aparezca un 1 le debe de anteceder un 0. Ok.
Podría ser como 0S01. 0S01. ¿Y la segunda? Queda igual, ¿no? Queda igual, no se modifica, muy bien. Alguno pensaría, pues 001, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí ya se modificaría el número de caracteres. Pues es que yo tenía para 4 ceros, 4 unos. Entonces debo de tener ahora para el número de unos el doble de ceros. Entonces al poner aquí, pues ya se perdería esa simetría y tendría el doble de unos más un cero. ¿Sí? Entonces, muy bien, así ya queda porque antes del 1 ya existe un 0. Bien, entonces, pues vamos a probar de nuevo la cadena. ¿Y qué pongo? Primero, ¿cuál? La 1. La 1 me quedaría 0, S, 0, 1. Luego, La 1. la 1, ¿verdad? Que es 0, S, 0, 1. Cero. Ay, perdón. 0S, 0, 1, 1, ¿no? ¿Voy bien? A ver, entonces, vamos a hacerlo más despacio. No. 0, 0, S, 0, 1, 1, 0, 1. 0, 1. Muy bien. Perfecto. Ahora, 0, 0, 0. S, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Muy bien. Y, por último, La 2. la 2. Muy bien. 0, 0, 0, 0. Luego, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces tenemos 4 ceros, perdón, 4 unos y deberían de existir 4 ochos, ¿es verdad? ¿Cuatro ochos? Sí. 4, 0, 8 ceros, perdón. Ah, ok. 8 ceros. ¿Sí son 8 ceros? Son 7, ¿no? 7. 7 ceros. Entonces ya perdimos la simetría. Si le pongo el 0 aquí, aparecería al final este 0, ¿no? Y si Sí. ya son 8 ceros. ¿Va? Muy bien, entonces sí tenía yo que ponerle un 0 aquí. Hay que tener cuidado con el planteamiento del problema. Si se debe, aquí le podríamos agregar a la gramática, bueno, a la, ¿cómo se dice? A la redacción del problema. Respetando la simetría entre ambos símbolos. ¿Va? Y esas serían las gramáticas de traducción. Básicamente es agregar símbolos de tal manera que nosotros logremos conseguir una traducción establecida. Y para esto no hay reglas. Simplemente echamos mano de la creatividad. No hay reglas ni fórmulas. O sea que no existe una única respuesta. Así es. Podría no existir una única respuesta. Lo que sí se recomienda es modificar lo menos posible la gramática original. Sí, porque pues podría escribir una totalmente diferente, ¿no? Y con eso pues caemos en riesgo de reconocer otras palabras que no estaban reconocidas por la gramática original. Ok, ok. ¿Va? Esas serían las únicas recomendaciones. Modificar lo menos posible la gramática original. Y poner atención al planteamiento del problema. Aquí, por ejemplo, se debe respetar la simetría. Si no estuviera eso, pues como lo teníamos, estaba bien. Antes de un 0 hay un 1. Muy bien. Ahora platíquenme si le dieron una leída a la serie.
Sí, Sí, profesor. Muy bien, ¿traen dudas? Porque es así, nada más. ¿Cómo se resuelve toda la serie? ¿Por qué soy así de feo? Ujú, déjenme la abro. Por aquí estaba. ¿Aquí estaba? Creo que aquí está. Dice, de la siguiente gramática proporcione para la cadena AA más A menos una derivación por la izquierda. La derivación por la izquierda es precisamente lo que fuimos haciendo, ¿no? Es derivar cada símbolo, el símbolo que se encuentre más a la izquierda, y ese irlo sustituyendo por la regla gramatical que es que le corresponda, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría yo sustituir esta S por estas de aquí, o por la A. La siguiente S, pues igual, debo sustituir ya sea de aquí o de aquí, pero previamente debo de sustituir el símbolo no terminal que se encuentre más hacia la izquierda, buscando la cadena que, pues, que viene aquí. ¿Sí? A la derecha, pues sería lo contrario. Debo de ir sustituyendo. Dice que los participantes no pueden ver mi pantalla, ¿es cierto? No, así la ven, ¿no? ¿Sí? sí, sí la vemos. Sí se ve. Ese Zoom, me troleó el Zoom. Entonces van sustituyendo, van derivando los símbolos del que se encuentre más a la derecha. Para construir el árbol sintáctico, parten del axioma inicial y después van realizando las ramas. Las ramas sería cada uno de los símbolos en que va derivando. ¿Sí? ¿Necesitan que hagamos un ejemplo? ¿O ya se acordaron de esa parte? Sí, un ejemplo. ¿Un ejemplo? Va. No es mucha molestia. Pues tantita, pero me la aguanto. Jeje. Maestro, Bien. ¿Mande usted? y cuando terminemos de derivar la S que esté más hacia la izquierda, todavía seguirían sobrando algunas S hacia la derecha. Entonces, continuaríamos con la siguiente, que Así está es. más hacia la izquierda. Exactamente así. Ok. Entonces, pues esta que sea la 1, esta que sea la 2, ay, esta que sea la 3. ¿Sí? Bien, entonces, pues empiezo con la 1, ¿no? Con la 1, SS más. ¿Ok? ¿Cuál sigue? ¿Qué pongo ahora? ¿Está bien que haya empezado con la 1? No, para mí que sería primero la 2 y luego la 1. La 2, muy bien, porque pues aquí tengo un menos, si se fijan. Aquí tengo un menos y es lo último que quiero en la cadena, este menos, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora sí, voy a derivar de izquierda a derecha, el símbolo que se encuentre más a la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría? Aplicando esta vez la 1 o la 2, o la 3, cualquiera. Sería la 1. La 1, si derivamos con la 1, tendríamos S más S menos. Después voy a derivar por la izquierda, es decir, voy a sustituir el símbolo que se encuentre más hacia la izquierda. ¿Cuál uso? Y ahí ya sería con la 3. Con la 3, muy bien, quedaría S más S menos. Luego, La 3 otra vez. AA más S menos. Y por último, La 3. la 3, ¿verdad? AA más A menos. Y esa fue una derivación por la izquierda. Fui derivando los símbolos que se encuentren más hacia la izquierda. Ahora vamos a hacerlo por la derecha. Aquí en la derecha, ¿cuál pongo primero? ¿La 1, la 2 o la 3? Sería La 1 de primero nuevo. la 1. Primero la 1, entonces quedaría algo más o menos así. SS
¿Qué? ¿Cómo dice la 1? SS más. ¿Seguros? No, creo que es la 2. La 2, ¿verdad? Otra vez la 2. SS menos. Luego, ¿cuál? Voy ahora a derivar de derecha a izquierda. La 3. La 3, muy bien. La 3 tendría yo S A menos. Luego, ¿cuál? Ahora sí, la 1. La 1. Ahora sí la 1, que sería SS más A menos. Después, La 3. la 3, muy bien. Estoy derivando de derecha a izquierda. Por último, la 3. La 3. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Sí, profe. Nada más le faltó Ya. ahí la letra A, ¿no? Creo. ¿A dónde? En la penúltima. No. Ah, sí, que dice más menos. ¿A dónde no veo? Ahí, mero. Muy bien. Vamos a sacar el JFlap para dibujar el árbol, ¿no? Bien, entonces, para dibujar el árbol de esta derivación, vamos a dibujar primero el de la izquierda, para ir en orden. El que obtuvimos primero, ¿no? Este fue el de la izquierda. Bien, entonces, yo parto del axioma inicial. El axioma inicial, pues, es S. Sería S. Entonces, ay, ya la regué. S. Muy bien. De S, derivo en 3 estados, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí sería S también. S más, ¿verdad? S, no se va a ver. Sí. Quítate tú. S más. ¿Va? ¿Esta S en qué deriva? Esta S de aquí, ¿en qué deriva? Voy de izquierda a derecha también. Igual en el árbol voy a hacer recorrido de izquierda a derecha. Entonces, la primera S, ¿en qué derivó? Ah, aquí me equivoqué, ¿no? Ajá, es con la segunda, ¿no? Es con el menos. A lo mejor por eso es la confusión. Es SS menos. Ahora sí, la primera S, ¿en qué deriva? Derivaría en En otra S. SS más. En A. En S más. Muy bien. S, y ahora sí, más. Muy bien. Y entonces sigo de izquierda a derecha. ¿Esta S en qué derivó? En una A. En A, Ahora ahora sí, sí. en una A. Muy bien. En A. ¿Esta S en qué derivó? A. En A también. Muy bien. Esta de aquí, ¿en qué derivó? En más. No, ya aquí está el más, ya no deriva en nada, ¿verdad? Esa ya ahí se queda. Esta ahí se queda ya. ¿Sí? Luego, ¿esta S en qué deriva? Una. En una A, muy bien. ¿Y esta de acá en qué derivó? Ahí se Sí se queda, queda, ¿no? Ahí se queda, ya no derivó en nada más, ya es un símbolo terminal. ¿Sí? Entonces, si se fijan, las ramas, en las ramas puedo yo observar a la cadena. A, más, A, menos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer ahora
con eso me alcanza, creo. El árbol por la derecha. Ahí quedó. Entonces, pues empiezo con el símbolo inicial. ¿En qué derivamos primero? En menos. En menos. Ese es menos, ¿verdad? Entonces aquí iría S, S y menos. Muy bien. ¿Esta S en qué la derivamos? Vamos de derecha a izquierda. Ah, perdón, vamos de derecha a izquierda. Entonces, ¿esta S en qué derivó? En A. En A, muy bien. En A. ¿Y esta de aquí? En SS En más. SS más. Profesor, entonces el árbol, tanto de la izquierda como el de la derecha, quedarían iguales. Exacto. SS más. Así es. Eso quiere decir que la gramática no es ambigua. Y de derecha a izquierda, este de aquí, Ah, iba en ¿qué? en En A, A, muy bien. Y este de aquí, en A iba también. en A. Entonces, como bien dice el compañero, los árboles son el mismo. La gramática no es ambigua, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo ven? Ya quedó este ejercicio, ¿no? ¿Ya se acuerdan? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Pues vamos con lo que sigue. Serie 2. El 2 es lo mismo. El 3 también sería lo mismo. El 5. El 4. Aquí hay un detalle en el 4. De una vez ahí lo anotan en sus notas. O a ver cómo, o escríbanlo en el chat de su ex. ¿Cómo podría yo? Ah, no, no es esta, perdón. ¿Cuál es? ¿Qué gramática era? Hay una en donde me hace falta un símbolo para que pudiera terminar la gramática. ¿Es la 5? No. Ay, ¿cuál era? ¿O ya lo corregí? Ahí no lo sé, profe. Es que siempre dejo un símbolo así para que me pregunten en la serie. En la, Maldosito. en la sesión de dudas de la serie. Pero creo que ya lo corregí. Sí. Bueno, ya ni modo. La 5 dice, diseña las gramáticas de los siguientes lenguajes. El conjunto de todas las cadenas de 0 y 1, de tal forma que antes de cada 0 vaya por lo menos un 1. El conjunto de ceros y unos, de tal forma que antes de cada 0, esa no la hacemos, ¿o sí? Ya está. Se parece mucho a lo que tuvimos en profesor? gramática de traducción. El A, insisto A. Sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo pues. Solo uno y ya si quieres después vemos el 6. Órale, va. Bien, entonces, hay un pequeño, digamos que no les resulta en una gramática ni bonita, resulta en una gramática larga, tediosa, pero sí funciona, o sea, es eficiente. Lo que podemos hacer es, ¿dónde quedó la serie? Quiero uno nuevo. El conjunto de todas las cadenas de ceros y unos de tal forma, de tal forma que vaya por lo menos un 1. Bueno, entonces, para ayudarme, puedo yo construir el autómata finito. Todas las cadenas de ceros y unos, de tal forma que antes de un 0 vaya un 1. Entonces, de aquí a aquí, ¿puedo poner un 1? O sea, ¿puede empezar con un 1 la cadena? Sí. Sí, muy bien. Luego, si aparece un 0,
después que exista un 1, ¿verdad? Ujú. ¿Y puedo tener muchos unos? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces ya cabe la gramática, ¿sí? Si llega a aparecer un 0, pues que antes de llegar al estado final tenga un 1. Pueden ser cadenas de puros unos, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cómo paso esto a una gramática? A este le vamos a llamar el estado A. Y a este le voy a llamar el estado B. ¿Sí? Entonces, pues ya aquí, sí, bien sencillo. Ay, espérenme. ¿Dónde quedó? Aquí. Bien sencillo. ¿A en qué va a derivar? No ve. En 1B, muy bien. Luego también tengo que A en qué va a derivar. ¿En uno? En ya nada, ¿verdad? En nada, porque no hay otra transición. Por cada transición va a ser una regla gramatical, ¿sí? Entonces, B si tiene inclusive dos transiciones. B con 0 ¿a dónde llega? Ah, A A, muy bien. Luego B con 1 ¿a dónde llego? A A, ver. B. Con 1 llego a B, muy bien. Después, ¿en qué debe terminar qué símbolos le llegan al estado final? ¿Uno? 1, muy bien. De B llega con un 1 y ya es estado final. Pero también llego de A al estado final. ¿Con qué? Con Uno, uno. uno. Con un 1 también llego al estado final. Y entonces, para un alfabeto, perdón, para un lenguaje tan sencillo como este, tengo 5 reglas gramaticales. ¿Está bien la gramática? Sí, sí está bien. Es la forma más sencilla para construir una gramática. ¿Sí? Pero pues con esto nos sirve para el examen, ¿va? Ujú. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo inicial de esta gramática? Pues podríamos repasar eso, ¿no? La tupla que forma a una gramática. El símbolo inicial sería de esta gramática. ¿Sería A? Muy bien. Así es, del autómata, pues es el inicial. Ese va a ser mi símbolo inicial de la gramática, ¿sí? El alfabeto sería ¿Unos y ceros? unos y Unos y ceros. ceros. Y el conjunto de no terminales, A y B. A y B. Muy bien. Y pues las reglas ahí están. ¿Sale? Ujú. Perfecto. Muy bien. Esa podría ser otra pregunta de ¿Dijo examen, ¿no? conjunto no terminales? Conjunto de no terminales, A y B. Ujú. ¿Va? Ok. Y así se resuelve ese ejercicio. Todos los del 5. ¿Sí? Luego, aquí un equipo habló de factorizar por la izquierda y de eliminar recursividad. ¿Se acuerdan? Ujú. Hay que hacer ese. Hacemos ese. Sí, profe. Sí. Bien, equipo, ¿tienen las fórmulas de conversión? Sí, espérame, ahorita se las comparto. ¿Las pongo en el chat o las comparto? Comparta. Si las tiene a la mano, por favor. Espérame, deme 2 segundos. Sí. Tungirungirungim. 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 Tungirungirungim.
Tururututututututum. Ahí. Ahí va, espérame. Ay, aquí está. ¿Sí me escuchó? Sí, claro. Entonces, para eliminar recursividad, tenemos que A deriva en A. Por ejemplo, la gramática que obtuvimos no es recursiva, ¿verdad? Si tenemos ese tipo de gramáticas, pues ya no es necesario. Si A deriva en A alfa y A tenemos que A deriva en beta, podríamos aplicar estas reglas de conversión. A deriva en beta a A' y A' deriva en alfa A', además de que A' deriva en no en el vacío, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Ya las anotaron? Repásenlas. ¿Ya las tienen? Sí. Sí o sí. Bien. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Lo quito, vea. ¿Mandé, compañera? Ya no, nada. Jo, jo, jo. Bien. ¿Cuál hacemos? ¿Del 1, 2, 3 o 4? ¿Cuál? Así rápidamente vean cuál es recursiva. El 1. ¿Cómo no? La 1 y la 3. ¿Cuál quieren que hagamos? La 1 y la 3 son recursivas. La 2 ni la 4 son recursivas, pero la 1 y la 3 sí. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿La 1 o la 3? Vamos a hacer la 3, ¿les parece? Sí. Bueno, O la 1. Bueno, no, la que ustedes digan. Vayan a pensar que estoy haciendo trampa. 3. La la 3. 3, profesor. Sí, la 3. Va que va. Entonces, vamos a reescribirla. S deriva en, ¿qué? S paréntesis S, ¿no? Y S también deriva en el vacío. Le voy a poner E minúscula para el vacío, para no andarme complicando. ¿Sí? Entonces, díganme, por favor, ¿a qué es igual alfa? A paréntesis S y con la otra S al lado. Paréntesis S, S. Muy bien. ¿Y beta? El vacío. Beta, el vacío. Perfecto. Entonces, pues vamos a aplicar las reglas de conversión. A deriva en beta. Sería Vacío, vacío. seguido de A'. Vacío seguido de A'. En ¿Sí? este caso sería S', ¿no? Ay, perdón, le puse A. Sí. S y S'. Esa prima. Muy bien, entonces, luego esa prima deriva en El paréntesis S. Bueno, paréntesis S, paréntesis paréntesis S, S. Muy bien. S'. Esa prima, muy bien. Y también S' deriva En el vacío. en vacío. Y listo. Ya hemos eliminado la recursividad por la izquierda. ¿Va? Así de fácil. Así de sencillo. Nada más es aplicar estas reglas de conversión. ¿Sí? Ok. Sí o sí. Sí, profe. Muy bien. Siguiente. Factorizar. De estas, ¿cuáles se podría factorizar? La 4. No, ¿verdad? Porque una empieza con A, la otra empieza con B y la otra empieza con vacío. La 3. No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? No hay necesidad. La 2. Quizá, pero
Quizás, pero mejor la 3, la 1, ¿no? Ajá, la 1. La 1 sí. Bien, compañeros del equipo, nos quieren recordar Sí, para factorizar. voy. Mi. Aquí está. Estas son las reglas de escritura. Muy bien. Perfecto. Ya las tengo. Ay, me equivoqué. Ahora sí. Vamos a escribir la gramática que queremos factorizar. S deriva en SS más y S deriva en SS menos. SS menos y S deriva en A, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, pues vamos a tomar estas dos para factorizar. ¿Sí? ¿Cuánto vale alfa? Sería SS. SS, muy bien. ¿Cuánto vale beta 1? Más. ¿Cuánto vale beta 2? Menos. 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 Y ya, ¿verdad? No necesito más. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo reescribo? ¿Las comparto? O Sí, nada más me traje estas y me faltaron unas, ¿no? a ver, voy. Aquí están, profe. Estas de aquí. Yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada. ¿No se ve? No. ¿Ustedes sí ven? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. A ver, las voy a copiar en el No, chat. ya las tengo. Ah, ok. Sí, gracias. Qué bonito ejemplo, ¿no? Agarraron. De lo suyo es, profe. Ya. Ahora sí. Bien, entonces, ¿cómo reescribimos A? ¿Va a derivar en qué? Sería Alfa a prima. SS SS y A prima. alfa. Ah, sí, sí. A prima, muy bien. Luego, A prima en más. Ajá. Bueno, A prima deriva en más. A prima. Ajá. Me voy a bajar todo, ¿no? Ok. Para que no quede cortado. Ahí está. Luego A prima. Deriva en más. Ajá. Sí. Y a prima deriva en menos. En menos. Y por último, Pues sería A que deriva en A. y A deriva en A, ¿verdad? Ese era el último que nos faltaba. Porque no tenemos que olvidarnos de la última. Bueno, aunque creo que es ese, ¿no? Más bien. En vez de Ay, sí. Ese. ese prima y así. Esa prima, ese prima. Sí, cierto, no es cierto. Sí, muy bien. Y ahora, pues aquí nos enfrentamos a un nuevo problema, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues tienes la recursividad. Así es, ya tendrían ustedes que quitar la recursividad. Que sí se puede hacer porque toman esta y ya pueden eliminar recursividad. Las otras no las van a tomar en cuenta para eliminar recursividad, pero sigue siendo parte de la gramática. Sí. Va. Muy bien. Profesor, ¿por qué beta 2 era menos? Beta 2 fue menos porque era lo que teníamos alfa. Mire, esto va a ser alfa. Esto va a ser alfa. De acuerdo a la forma general en que nos encontramos a una gramática, ¿sí? Ah, ok, ya. Beta 1, pues es más, el beta 2 es menos. Gracias, profesor. Ya me quedó claro.
Bien, entonces. Siguiente ejercicio. Bueno, pues ya casi estuvo este. Ya nada más falta un par para que ustedes lo completen. De la gramática del ejercicio 1, 2, 3, una vez que fue factorizada y quitando la recursividad, ¿qué cosa? No dice nada. En el que le subí sí dice algo, ¿no? A ver, espérame. Lo que pasa es que este es otro, de otra Nos pide carpeta. las tablas de parser. Ándele, las tablas de parser. Pues hacemos esa tabla de parser de la última que hicimos, ¿va? Pero parece? tendremos que quitar la recursividad, ¿no? Ah, entonces de otra, que no tengamos que. Tiene razón. ¿Dónde está? Va. Va. Muy bien, compañeros, que expusieron de esa, de cuánto inserto una tabla aquí. Ustedes que expusieron ese tema. ¿Cuál va a ser la gramática? Esta. Entonces, 2 columnas, creo, de las no terminales y las terminales eran, creo que solamente una. De 2 columnas tenemos S y S', ¿verdad? Ajá. Y de los no terminables tenemos a E y al paréntesis. Ah, ok. Entonces, 2 ¿verdad? por 2. Va. 2 por 2. Bueno, 3, bueno. Sí, ¿no? 3, porque este queda en blanco, ¿no? Ajá. ¿Aquí qué pongo? Ahí eran los no terminales, los terminales. Aquí van los terminales, que sería el Ajá. vacío. Ajá. Y el paréntesis. ¿Mande? Y el paréntesis, ¿no? Sí, pero entonces nos hace falta otro, ¿no? Sí, el que cierra. El que cierra, muy bien. ¿Dónde está el que cierra? El que cierra. De este lado. Los no terminales. Ese y ese primo. Muy bien. S con E. S prima. S con E, S prima, muy bien. Ahí no se puso el prima. Ahí se puso 2. Muy bien. S con paréntesis. No. ¿O sí? Ah, no, es S prima, ¿verdad? No, entonces, ¿qué aquí qué? Un error, ¿no? Ajá. S con paréntesis que cierra. Tampoco. Tampoco. Muy bien. S prima con. Sería Paréntesis. en blanco. Ajá, vacío, en blanco. Ay, sí, sí. Ajá. S prima con vacío, pues ya, ¿verdad? Ajá. Luego con paréntesis. Ese sí, ese con. Ese y cierra paréntesis y todo eso. Muy bien. Luego. Sería lo mismo. Bueno. No. Error, ¿verdad? Sí, sí, no aplica. Y ya quedó. Y recuerden que si llegamos a tener el mismo elemento tanto en la cadena como en la pila, pues simplemente se eliminan los dos. ¿Ok? ¿Sí? Y así de fácil, ya quedará bien en su examen una tabla de parser. Recuerden que para hacerla, pues tiene que no haber recursividad por la izquierda. Para hacerlo así. ¿Va? ¿Qué pasaría si hubiera recursividad en la izquierda, profe? Tendrían que quitársela. Así con las reglas de conversión que vimos ahorita. Preguntaron que por qué hay error, pero no sé en dónde. Porque S con paréntesis que abre, en las reglas gramaticales no existe un S con paréntesis que abre. S que esté del lado izquierdo y paréntesis que esté del lado derecho. Solo tengo una regla en donde S deriva en E. Es la única S deriva en E. En este cruce es la única que hay algo después de la E. ¿Sí? Si yo llego a ver que en la cadena hay un paréntesis que abre y una S en la pila,
quiere decir que hay un error y la cadena no pertenece al lenguaje. ¿Sí, Iván? Iván. Creo que Y en la parte del paréntesis que cierra, lo mismo, porque en la gramática no hay un S que empiece con paréntesis que cierra. Por ejemplo, no tengo algo así. Creo que se refiere a la S prima, profe. La S prima. Con el paréntesis que cierra, ¿por qué ese error ahí? Porque no tengo uno que diga S prima, espérame. Deje pongo S prima que derive en paréntesis que cierra S, porque no existe una regla así, simplemente por eso. Por eso ahí hay un error, Iván. Si tuviera yo esa regla, pues aquí pondría yo S prima con paréntesis que cierra, y lo que sigue es una S. ¿Sí? Pero como ¿tiene no que iniciar tengo... con el símbolo? ¿Ande? Tiene que iniciar con ese símbolo para que se acepte. Exacto, sí. Y si no existe esa regla, pues simplemente es un error. ¿Va? Profesor, ¿cómo decidió cuáles eran los elementos con los que tenía que iniciar? Por ejemplo, y los dos paréntesis. Porque son los elementos terminales de la gramática. En las filas van los elementos terminales de la gramática. En las columnas van los elementos no terminales de la gramática. ¿Sí? Gracias, profesor. Muy bien. ¿Ya son todos los de la serie? Híjoles. De la gramática, el ejercicio 1, 2, 3, 4, diseñar los analizadores sintácticos ascendentes y probarlos con cadenas. Esto es lo de la marca antecede al no terminar y así. ¿Hacemos uno? Sí. Sí, creo que sí. Va. Nada más déjenme prender la luz porque ya no veo. Le ando adivinando al teclado. Eso explica por qué cambio las A's por las S's. Tal vez. Bien, ¿cuál quieren que hagamos? ¿Qué les parece esta? Sí. Va. Va. Bien, primer paso para diseñar el analizador ascendente. Lo primero que hay que hacer, pues por supuesto, aparte de tener la gramática, tener un símbolo inicial extra. ¿Sí? Entonces aquí tendría I que deriva en S y un símbolo de fin de cadena. Esta regla yo la agrego a mi gramática original, a la del examen, a la del ejercicio. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues empiezo a contar, a realizar las operaciones de lectura y escritura. ¿Sí? Entonces tendría I deriva en marca S fin de cadena. ¿Sí? Como la marca antecede a un no terminal, debo de agregar todas aquellas reglas de producción en donde ese no terminal se encuentre, déjenme bajo todo de una vez, se encuentre del lado izquierdo. Entonces debo de agregar S deriva en 0S1 y S deriva en 0,1. ¿Sí? Y este es el estado 0. ¿Ok? Este sería el estado 0. Este es el estado 0. Bien, entonces voy a leer del estado 0 con S. Voy a leer con S porque quiero pasar la marca de aquí
a este lado. Entonces tendría que poner y deriva en S marca fin de cadena, ¿sí? Como la marca antecede a un no terminal, no tengo que agregar nada más y formó al estado 1. Luego, de 0, del estado 0, ahora quiero pasar esta marca a este lado. Entonces, del estado 0 voy a leer con 0 y tendría que S deriva en 0 marca S1. Como la marca antecede a un no terminal, debo de agregar todas aquellas reglas de producción en donde ese no terminal se encuentre del lado izquierdo. Entonces tendría 0, 1, S1. También tendría que S deriva en marca 0, 1. ¿Sí? Y este sería el estado 2. Bien, después del estado 0, todavía no termino de leer, entonces del estado 0, con 0, yo voy a tener que S deriva en 0 marca 1, ¿sí? Y este sería el estado 3. Ahí. Y ya terminé de leer con el estado 0. Ya pasé la marca un lugar hacia la derecha en las 3 reglas de producción. Ahora voy del estado 1. Del estado 1 con símbolo de fin de cadena. Porque pues quiero pasar este a la derecha. La finalidad es que todas las marcas se encuentren al final de las reglas de producción. Entonces, del estado 0 con fin de cadena tendría que I deriva en S fin de cadena marca. Y este sería el estado 4, es de reducción por la regla 1. De reducción por la regla 1. ¿Por qué es de reducción por la regla 1? Porque la marca ya llegó al final de la regla gramatical. Luego, del estado 1 ya no tengo más lecturas, entonces ya acabé con el estado 1. Del estado 2, con la marca se encuentra aquí antes de la S, entonces pues esa es la que voy a leer. Con S. Tendría que S deriva en el estado 2. S deriva en 0S marca 1. Y este sería el estado 5. ¿Sí? Del estado 2 aún tengo que seguir leyendo, entonces tendría del estado 2 con 0, obtendría S que deriva en 0S marca 1. Como la marca antecede a un no terminal, debo de agregar todos aquellos no terminales en donde S se encuentre del lado izquierdo de mi gramática original, que serían pues estas dos. Díganme ustedes, por favor, ¿qué estado es este? El 2. El 2, muy bien, es exactamente igual al 2, pues es el estado 2. ¿Sí? Del estado 2 con 0. Ahora tengo que leer, también tengo aquí un 0, ¿verdad? Del estado 2 con 0. ¿Sí? Del estado 2 con 0. Del estado 2 con 0. Acá del estado 1. Fíjense que aquí me faltó leer del estado 0 con 0. Me faltó agregar esta regla de producción. Entonces sería S que deriva en... No, no está mal, nada más me faltó ponerla. 0, 1. Y aquí también entonces iría... Profe, ¿no era la que había puesto abajo? ¿Cuál, oiga? 0, estado 0 con 0, el estado 3. El estado 3 del estado 0 con 0. Ah, pero es que hicimos 2 0 con 0, ¿no? Sí.
Entonces, esta no va realmente porque si no tendríamos una gramática ambigua. Tendríamos de una misma, con una misma etiqueta a diferentes estados. Nada más hay que aquí que recorrer al 3 y aquí al 4 y aquí al 5. ¿Sí? No, este sería el estado 2, ¿verdad? Es exactamente igual al estado 2. ¿Sí? Bien, vamos bien. Del estado 2 con 0, ya. Con 0 ya está. Me falta recorrer con qué? Del estado 2. Con ese ya lo hicimos. Con 0 ya lo hicimos. Con 1, muy bien. Con 1. Ajá, del estado 2 con 1 sería ese que deriva en 0, 1 marca, ¿verdad? ¿Sí? Y, ¿por qué pasó eso? Vamos para arriba. Así. Y este sería el estado ¿cuál? Estado 5 de reducción por la regla 3. Estado 5 de reducción por la regla 3. ¿Sí? Es un estado nuevo y de reducción porque la marca pues ya llegó al final. ¿Ok? Ese es del estado 2 con 1. Y ya acabamos el estado 2, ¿no? El estado 3 ya es de reducción. El estado 4, del estado 4, ¿con qué? Con 1. Con 1, muy bien, voy a obtener S deriva en 0S1, marca. Y caemos en un estado 6 de reducción por la regla, ¿cuál? 2. 1, ¿verdad? No, 2, regla 2. Y es la regla 2. Profesor, entonces, por ejemplo, con los estados que acaba, bueno, cuando movemos el asterisco, si tenemos un no terminal, ¿tenemos que poner las reglas que salen de él? Ajá. Ah, ok. Sí, sí, tal cual. Eso fue del estado 4 con 1. Y acabamos, ¿no? El estado 5 es de reducción. El estado 2 ya no tuvo más derivaciones. Bien, entonces, pues vamos a dibujar el autómata. Eso también lo tendrían que hacer en el examen. Profesor, le preguntan en el chat algo. Así. ¿Por qué reducción por la regla 3? Ah, porque mire, la marca llegó al final de la regla, ¿no? Y si vamos a las reglas gramaticales, esa fue la número 3. En donde la marca llega al final, pues voy y veo cuál es, y resultó que es esta. Va, va. Muy bien, muy bien. Y ahora quiero dibujar el autómata. Ahora sí, ya esto es muy sencillo, ¿no? Partimos de un estado 0. Del estado 0 con S llego al estado 1. Luego del estado 0 con 0 llego al estado 2. ¿Con qué dije? Con 0, ¿verdad? Luego, y ya, son las dos transiciones del estado 0. Del estado 1 con gatito, llego a otro estado 3, y es de reducción por la regla 3. Entonces es de reducción. Luego, ¿qué más? Del estado 2 con S llego a un estado 4. Del estado 2 con S llego a un estado 4. Luego, 2 con 2 al 0. Bueno, del estado 2 con 0, ¿verdad?
Muy bien. Con 0. Luego del estado 2 con un 1, llego al estado 5. Nuevo estado. Con 1. Y este es de reducción por la regla, ¿cuál dijimos que era? 3. 3, muy bien. Luego del Profesor, estado, manda usted. ¿por qué no va después del S cuando le metes 1 ya vayas al final? En el ¿Cuál, en estado. cuál? Ahí, en la S de Q4. ¿En la S de Q4? Ajá, ¿por qué ahí no le ponen el 1 y ya va a final? Del estado 4. Sí, mira, aquí va a estar. Se va a ir a un estado final. Ah, ok. Sí, aquí está, mire. Del estado 4 con un 1, llega a un estado final al que llamamos Q6 y es de reducción. Hacemos diferencia porque aquí va a ser de reducción por la regla 2, ¿sí? Que es distinto a que reduzca por la regla 3, ¿va? Es que estos no son finales, son estados de reducción, nada más que pues lo diferencio así. Pero finales no son, ¿va? ¿Y ya son todas? Ya. Sí. Y así quedaría el autómata finito, ¿ok? Sí o sí. ¿Qué más dice la serie? Ay, bueno, los últimos, pues por supuesto que a ustedes no aplica, ¿no? Bueno, aunque está fácil, este se programa a través de una pila y ya como vieron en la exposición, pues está muy sencillo. Pero este no aplica para su serie, estos dos últimos. Yo no iría en el examen entonces. No, tampoco les preguntaría en el examen de eso. Es correcto. Profesor, ¿podría subir esa última tabla? ¿Les paso todo el archivo? Ah, sí, por favor. Va. Profesor, igual, ¿cree que esta clase la pueda subir hoy? Ah, sí, les debo la de la clase pasada, ¿verdad? Creo que no. ¿No? Según yo no, creo que No, no. según yo, Sí, esa no la subió. ¿verdad que no? Sí, yo tenía No. ese pendiente. Y subo la de la clase pasada y la de ahorita. Ok, gracias, profe. Sí. Serie Sol, ejemplos. Que sea en PDF, en escritorio. Y se los paso por el chat, ¿está bien? Sí. Va. Sí, el video, sí, compañero, claro que sí. Y, achis. Acá está. No veía yo cómo subir videos. Listo, ya lo tienen. Gracias. Bien, compañeros, ¿van a querer que nos veamos el lunes o qué? Digo, porque pues les estoy tomando las horas del viernes, ¿no? A lo mejor y no quieren. Sí, profesor. Podremos Solo es para pasar. dudas, profesor. Ajá, exacto. Para Sí, para dudas. Ah, dudas. ok. Si no tienen dudas, no se tienen que presentar, no se preocupen. ¿Ok? Profesor, entonces,